¿Qué tal? Esto es Vértigo Mundial. Esta vez nos acompaña el doctor David Sarkis Ramírez. Es profesor del Departamento de Estudios Sociales y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. El tema que vamos a manejar este día es el acercamiento entre Irán y Estados Unidos durante la 68 Asamblea de las Naciones Unidas. Doctor, este problema que tienen o este enfrentamiento que tienen Irán y Estados Unidos en cuanto al programa nuclear iraní, ¿cómo inicia? ¿Por qué comienza? Bueno, quizá habría que hacer un poquito de historia antes de remitirnos directamente al problema en su faceta nuclear. Arturo, si me permite, les comentaría que durante algún tiempo, entre principios de los 50 y finales de los 70, Irán fue uno de los aliados más importantes de Estados Unidos en la zona, durante el periodo de la Guerra Fría. El gobierno norteamericano le dio un apoyo muy fuerte al gobierno del Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, y el Shah inició un programa de occidentalización muy fuerte, muy decidido, que despertó la inquietud de muchos, sobre todo los sectores más conservadores y los clérigos en Irán. Desafortunadamente el programa no fue acompañado de un progreso sensible en las condiciones de vida para la mayor parte de la gente, y eso hizo que se exacerbaran los ánimos y a finales de los 70s se diera pues un movimiento popular que derroca al gobierno del Shah y trae de regreso del exilio a una de las figuras más prominentes en el ámbito de los clérigos de Irán, el ayatollah Ruhollah Khomeini, y se inicia este periodo, esta etapa de lo que conocemos hoy en día como la revolución fundamentalista de Irán. Entonces ahí empieza la situación y se agrava porque al inicio de este proceso un grupo de estudiantes iraníes toma a un grupo de rehenes en la embajada norteamericana, incluso se han hecho películas sobre el asunto, y los mantiene retenidos durante más de un año, 444 días, en que el gobierno de Estados Unidos pues, se ve prácticamente impotente para rescatar a su gente, cuestión que entre otras cosas pues, le costó la presidencia a James Carter en su confrontación con Ronald Reagan. Desde ese momento ya prácticamente las relaciones estaban rotas, ¿no? Desde 1979, e incluso Irán apoya a Nicaragua y empieza a hacer un margen de rompimiento con acciones, digamos, muy contrarias a lo que demostraba al apoyo que tenía con Estados Unidos. Doctor, ahora con este presidente y la famosa llamada que le están diciendo ahora, la famosa llamada de Barack Obama con el mandatario iraní Hassan Rouhani, ¿qué pasó después? ¿Podrá haber realmente un acercamiento rápido? ¿Será lento? ¿Tendrán que poner sus condiciones? Porque si bien Barack Obama dice que está dispuesto a dialogar, sigue diciendo que habrá que tener verificaciones el programa nuclear iraní. Claro, claro. El origen del conflicto ahí está en la denuncia que se hizo desde Irán mismo en 2002, hace poco más de 10 años, respecto de que el gobierno había mantenido actividades que no había reportado al Organismo Internacional de Energía Atómica, tendientes de alguna manera al desarrollo de un programa que tuviese capacidad para fabricar armamento atómico. Inicialmente el gobierno de Irán no respondió a esas acusaciones y los gobiernos de Occidente empezaron a presionar para saber qué estaba pasando. Y efectivamente resultó que pues Irán tiene un programa
que inició de hecho en la época del Shah, encaminado, como en muchos otros países, al desarrollo de las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear. Ellos tienen un pequeño reactor de investigación y estaban trabajando desde principios de los 70 en el desarrollo de un reactor que tuviera capacidad para generar electricidad. Ahora, ahí, digamos, la objeción que se había puesto desde Occidente es que siendo un país tan rico en recursos fósiles, pues Irán no necesitaba un programa nuclear y que había que ser particularmente cuidadoso con los movimientos del desarrollo tecnológico, porque llega un punto en el que conociendo la tecnología es muy fácil pasar es relativamente fácil, nunca es fácil, pasar de la parte de fabricación de combustible para la central nuclear eléctrica hacia la producción de armamento. Entonces, a partir de ahí empezaron entre ellos los dimes y diretes, hubo cerca de 4 años de jalones y estirones y ver si se recibía a las misiones del Organismo Internacional de Energía Atómica. El gobierno de Irán les estuvo dando paso, pero ellos se quejaban de que no eran completamente abiertos, no daban toda la información. Total que finalmente en 2006 un informe del organismo señala que efectivamente ha habido actividades en el terreno del manejo de tecnología para enriquecimiento de uranio que podría desviarse hacia proyectos militares. Y entonces los gobiernos occidentales, encabezados por Estados Unidos, inician un proceso de sanciones económicas en contra de Irán que se han ido renovando año con año y que se han ido haciendo cada vez más severas, afectando, por supuesto, el desarrollo económico del país. Durante los 2 mandatos del presidente Mahmoud Ahmadinejad, hubo pues casi una actitud de reto del gobierno de Irán en relación a la postura de que, bueno, es nuestro derecho desarrollar la tecnología y defender nuestro interés nacional. Y eso hizo que las relaciones se fueran haciendo cada vez más tensas. El actual presidente también ha marcado, Hassan Rouhani, cierto límite, ¿no? También dicen que seguirán experimentando, pero podrán ser verificables. Claro, quizá esa es una de las más grandes diferencias, que el gobierno actual está en mayor disposición de permitir la supervisión de los cuerpos de inspectores occidentales, sobre todo considerando que el año pasado entró en vigor un paquete de sanciones que implica pues medidas muy fuertes, ¿no? De limitar por parte de la Unión Europea, que es quien más petróleo le compraba a Irán, compras del crudo y bueno, limitar ventas hacia ellos, envío de cualquier producto, salvo cuestiones de tipo humanitario, pues muy restringido, ¿no? Un programa muy restrictivo a la vez. Entonces, pues me parece que el gobierno iraní ha empezado a resentir de forma seria el impacto de las sanciones económicas que le han impuesto y está buscando abrir un margen que de alguna manera le permita a las partes involucradas mantener el honor intacto, pero que contribuya al mismo tiempo a reducir este fuerte castigo económico que está impuesto sobre el país. Okay. Este acercamiento, digamos, podría convertir a Irán en una potencia regional. ¿Y qué pasaría con Israel? Israel que se muestra muy renuente a este acercamiento Estados Unidos-Irán. Claro, claro, Israel ha manifestado su preocupación, decía hace poco el ministro Netanyahu, que bueno, de alguna manera con Ahmadinejad sabían exactamente qué juego jugaban
que Ahmadinejad es un lobo vestido de lobo, pero que el problema es que Rouhani es ahora un lobo disfrazado de oveja. Y ellos han mantenido una postura de que no están en disposición de permitir que Irán continúe con el desarrollo de la tecnología que le pudiera eh, facilitar el camino a la construcción de armas nucleares, e incluso llegaron a declarar que estarían dispuestos a atacar a Irán solos. Yo creo que eso sería desastroso para la región en su conjunto, no porque el gobierno de Israel no pudiera hacerlo, tiene la tecnología, tiene la superioridad militar como para intentar una agresión de ese tipo, pero sin lugar a dudas exacerbaría toda una serie de problemas que están muy vigentes, muy candentes en el área, ¿no? Y entonces, en ese sentido, a pesar de la balandronada, los propios gobiernos de Occidente, incluido el propio Barack Obama, pues le han marcado el alto a Israel en el sentido de decir, a ver, vamos con calma, esta es una oportunidad importante para tratar de resolver la crisis. Si Irán da garantías de que va a seguir trabajando estrictamente con apego al derecho internacional y circunscrito a actividades de desarrollo pacífico de la energía nuclear, nosotros podemos en buena voluntad aminorar la tensión que están generando las sanciones económicas para que el país pueda salir adelante. De hecho, en los círculos de la Casa Blanca se piensa que sería bueno que hubiera este alivio de la tensión por parte la población en Irán, porque están muy conscientes de que para el gobierno de Irán ha sido una palanca fuerte mantener la idea del hostigamiento externo como mecanismo aglutinador de la opinión pública interna. Entonces, si eso se relaja un poco, pues el gobierno de Estados Unidos tiene la esperanza de que la dinámica de las reformas que el propio Rouhani ha intentado hacer en épocas anteriores cobre mayor fuerza y debilite el poder de los conservadores. Okay. Este poder de los conservadores o los fundamentalistas islámicos, los ayatolas, ¿qué peso tienen en este juego, digamos, de Rouhani-Obama para el acercamiento? Bueno, sigue siendo muy importante, sin lugar a dudas. El presidente en Irán no es la autoridad máxima en el país. El líder supremo, que es el Ayatollah Khamenei, que es sucesor de Khomeini, de hecho, pues es el jefe de las Fuerzas Armadas, tiene un poder muy importante. Aquí lo que tendríamos que tomar en cuenta es que en toda la región del Medio Oriente, por lo menos en la mayor parte de ella, hay desde, yo creo que mínimo cerca de un siglo ya, de un periodo muy difícil de transición, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, cuando se desbarata el imperio turco-otomano y empiezan a surgir en la modalidad de estados nacionales los países de la región. Hay esta sensación de que Occidente los ha explotado, los ha humillado y es la causa principal de la pérdida de identidad y de valores tradicionales de la cultura musulmana. A finales de los 20, con los fundadores de la Hermandad Musulmana, ya había este discurso. Y como el desarrollo económico y político de la región ha sido muy disparejo, ¿sí? Porque los propios Estados Unidos a veces apoyan a los gobiernos dictatoriales siempre y cuando esos gobiernos apoyen los intereses de Estados Unidos. Hay esta sensación en
sectores muy importantes de la opinión pública, en el sentido de que la cultura musulmana necesita recuperar su identidad a través de recuperar sus valores tradicionales. En este sentido es un tanto paradójico que en Egipto, por ejemplo, ahora con los hermanos musulmanes, en Túnez, este, que son los que están en contra del occidentalismo, y ahora que este pequeño diálogo que mantuvieron el presidente Obama y Rouhani, que es Irán, que es un país islámico, ¿no? Y retomando sus valores con el ayatollah, ¿no? Ahora sea este tipo de acercamiento, a pesar de que Irán sea un país que esté apoyando a Siria. Claro. ¿Cómo ve eso? Es más o menos es lo que me está diciendo, pero... Lo que pasa es que no es un sentimiento homogéneamente extendido por todas las regiones. Dentro de cada país hay un número de actores y de fuerzas que se mueven en forma independiente, así como hay los tradicionalistas que pueden dividirse entre moderados y radicales, pues también hay los que consideran que los países deben de modernizarse y deben de seguir el programa de occidentalización en el sentido de hacer una separación firme, decidida entre la Iglesia y el Estado, ¿no? Secularizar el poder público, como en el caso de Turquía, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso genera una serie de tensiones y conflictos muy grandes al interior de los propios estados. Es cierto, en Egipto pues estaban en el poder los hermanos musulmanes y empezaron a tratar de implementar reformas que hicieran eso que estamos comentando, rescatar los valores tradicionales. Pero entonces los sectores conservadores, con el apoyo del ejército, reaccionan y dicen, no, no es por ahí, ¿no? Estos están trasnochados y están perdiendo la brújula. El camino de la globalización es irreversible y hay que apegarnos a la idea de la mundialización de la economía. Y entonces, bueno, es un conflicto muy fuerte porque dentro del propio país no se puede llegar a un acuerdo sobre qué políticas públicas seguir. Pero la fuerza de los clérigos, sobre todo en Irán, son los países con más tendencia conservadora, pues es muy grande. Y esta idea de regresar a la imposición de la Sharia como ley islámica que domina todo el ambiente político, religioso, etcétera, pues sigue teniendo adeptos importantes, ¿no? Okay. Doctor David Sarkis, las características de Obama son conocidas de este lado, ¿no? Hassan Rouhani, ¿qué características tiene y qué beneficios tendrían ambos países, no los personajes, ambos países, sí, si se concretara este tipo de acercamiento? Mire, Rouhani no deja de ser un conservador en alguna medida, no deja de ser un simpatizante de la idea del Estado Islámico, pero es moderado, ¿no? En comparación con Ahmadinejad, ciertamente pues es mucho más moderado. Y ya hay antecedentes. Él trabajó muy de cerca con el gobierno de Khatami, anterior al de Ahmadinejad, y pues de alguna manera fue uno de los pocos promotores abiertos de los derechos de los jóvenes, de permitir la expresión de las inquietudes en los sectores femeninos del país, porque pues él se da cuenta, Irán es todavía un país de gente muy joven, más de el 50% de la población tiene menos de 30 años. Estamos hablando de un país que tiene cerca de 65 millones de habitantes y donde la inflación, el desempleo, el poder adquisitivo, pues han bajado sustancialmente. Yo creo que él está muy consciente de que si no hay algún tipo de respuestas a esas inquietudes, pues con todo y las guardias islámicas van a tener serias dificultades cuando la gente se enoje y trate de decir basta. Entonces, un camino claro
para aminorar el riesgo que esa tensión puede significar, pues sería el de buscar que se minimicen las sanciones económicas para poder promover el desarrollo del país. Tengo entendido que fue bien recibido el anuncio en Irán por un sector bastante amplio. Y en este sentido, la satanización de Occidente, sobre todo por los iraníes, ¿no? Que, como comentan, siempre ha sido como un edificio que han ido forjando para tener ahí a Estados Unidos como el principal enemigo. Claro. ¿Esta idea se puede ir cambiando con este tipo de juventud ahora que hay en Irán? Yo creo que es posible y de alguna manera tengo la impresión de que el presidente Rouhani estaría apostando en esta dirección. Es importante generar algún tipo de válvula de escape para esta enorme presión social que se ha venido acumulando a lo largo de las últimas 3 décadas, ¿no? Yo creo que si la gente joven alcanza a percibir un panorama en donde hay expectativas de encontrar empleo, hay expectativas de mejorar las condiciones de vida, bueno, la figura del Satán demoníaco y todo se puede ir amainando un poco, ¿no? Okay. Es un buen movimiento entonces el que está haciendo Irán, digámoslo de cierta forma, para tener mayor apertura. Yo creo que puede ser muy positivo, puede ser muy positivo. Obviamente el gobierno lo va a tener que manejar con mucho cuidado porque este tipo de movimientos siempre son riesgosos, ¿no? Los clérigos están muy al pendiente de ver qué está ocurriendo y cómo reaccionan. Y los sectores más conservadores normalmente suelen tener mucho miedo a cualquier brote de expresión del descontento popular o de anhelos de democracia o cuestiones de ese tipo, porque consideran que puede ser como una bola de nieve, que empieza muy pequeño y que puede ocasionar una luz. Y bueno, esa luz significaría dejarlos fuera del poder, ¿no? Okay. O sea, hay que ser cuidadoso con eso. Para terminar, doctor David Sarkis, ¿qué cree que falte de tiempo para si se llega a concretar esto? ¿Será a largo plazo, a mediano? Yo creo que es difícil que sea a muy corto plazo, porque como he comentado, en ambos países hay numerosos sectores que están interesados en el desarrollo de los acontecimientos y que quieren marchar con cautela. Por no mencionar los actores externos, no solo son Estados Unidos y el gobierno iraní los que están directamente involucrados. Sin duda, pues lo hemos comentado, hay que tomar en cuenta los intereses de Israel, de la propia Unión Europea, ¿no? Los rusos, los chinos, la India, Pakistán. Hay una cantidad muy importante de gente en la zona que está siguiendo los acontecimientos con mucho interés. Entonces, creo que vale la pena dar pasos con cautela, pero sin dejar de ser firmes, ¿no? O sea, que ambas partes muestren efectivamente no solo una disposición a mejorar la relación, sino que efectivamente generen para la opinión pública la evidencia de que eso es así. Okay. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, doctor David Sarkis. Cómo no, un gusto. Esto fue Vértigo Mundial, soy Arturo Moncada, nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias.